Bien, vamos a estar compartiendo entonces esta temática muy trascendental. En este tiempo, estamos en un tiempo muy decisivo. Estamos en un tiempo muy difícil para nuestra sociedad, donde nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos que tener una panorámica clara de los hechos que estamos viendo a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la historia y por supuesto también a la luz de los eventos proféticos escatológicos que han de venir sobre la tierra. Así que ayúdenos el Señor para poder compartir el día de hoy la segunda parte, ¿verdad?, de esta temática del Salmo 83. Bien, vamos a compartir entonces inmediatamente la segunda parte, ¿cierto?, del Salmo 83, un salmo completamente escatológico, y vamos a dar lectura al texto base para desarrollar el tema de hoy. Entonces, el Salmo 83, y vamos a estar hablando hoy exclusivamente acerca de la supremacía de Israel. Vamos a leer primero el texto y luego ya nos vamos al desarrollo de la temática el día de hoy. Bien, vamos a leer el Salmo 83. El Salmo 83 efectivamente, pero vamos a leer los textos del 1 al 2 y el 13 y el 14. ¿Ya? Esos son los textos que vamos a leer para que podamos entonces entrar en la temática el día de hoy. Si viene siendo cierto, hemos leído ya en la primera parte los versículos completos, pero hoy solamente vamos a enfocarnos en estos versículos que ahí están mencionados. El contexto de la temática está desde el versículo 1 al versículo 18, pero hoy día solamente vamos a leer el versículo 1, el versículo 2 y luego el versículo 13 y el versículo 14. Y todo lo demás, por supuesto, está en la primera parte de este fenomenal examen o estudio, ¿verdad?, acerca de esta profecía. Dice la Biblia así: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Bien, ese es el texto entonces que vamos a estar usando como cabeza, ¿verdad?, para desarrollar este tema acerca de la segunda lección del Salmo 83, la supremacía entonces de Israel. Bien, vamos a estar trabajando por algunos momentos, viendo algunos mapas, haciendo algunos análisis proféticos, ¿verdad?, del tiempo bíblico, donde, por supuesto, se escribieron ciertas profecías en relación a actores, en relación a podríamos decir, a ciudades que están alrededor de la nación de Israel. Y por supuesto ya hay muchos detalles que hemos dado, que han sido expuestos, ¿verdad?, en la primera parte de esta serie que estamos trabajando. Y entonces en la primera parte ya nosotros vimos hartos detalles, y ahora ya vamos a continuar, por supuesto, con la segunda parte. Y lógico, si usted quiere ver la primera parte, tiene que buscar también ahí en nuestro canal de YouTube. Vamos entonces. Como les decía anteriormente, vamos entonces a estar trabajando. Primero vamos a adentrarnos en un mapa. Vamos a ver un mapa acerca de lo que es la geografía actual de Medio Oriente. Y aquí quiero que usted vaya prestando mucha atención para que nosotros podamos adentrarnos en toda esta temática y cuál será el rol, el papel protagónico que va a vivir, por supuesto, la nación de Israel en este tiempo que estamos viviendo. Bien, en su pantalla entonces ahora usted está viendo un mapa actualizado sobre lo que es el actual Medio Oriente. Es un mapa, hermano, donde podemos ver de manera generalizada, ¿verdad?, lo que es
toda la parte arábica, todo lo que tiene que ver el mundo árabe, ¿verdad? Y nosotros dimos demasiado énfasis en la primera parte, cómo se distribuye esto, quién administra, cómo llegamos al escenario actual. Esto ya lo hemos abundado fehacientemente en la primera parte. Y entonces, si usted se da cuenta ahí, la nación de Israel, hermano, es un minúsculo terreno en todo lo que tiene que ver el Medio Oriente. Son alrededor de 300 millones de árabes, hermano, que rodean la pequeña nación de Israel, cierto que en el norte, cierto, tiene como frontera el Líbano, en el noreste Siria, luego en el este, cierto, Jordania, y en el sur tenemos a Egipto. Pero vamos a ir abundando con mucho detalle técnico lo que vamos a estar lo que vamos a estar desarrollando, porque este mapa nos va a ayudar mucho para entender la situación que hoy hay en Medio Oriente, quiénes son los enemigos de Israel y quiénes son los que realmente quieren ver la nación de Israel destruida de una manera sin precedentes. Vamos entonces avanzando y vamos a ir sacando detalles por detalle. Bien, lo siguiente que vamos a ver, lo que está viendo usted en su pantalla ya es un desarrollo, mis amados, de lo que fueron los inicios de la restauración del Estado de Israel. Vamos a hacer un poco de historia acá, siempre es bueno hacerlo para poder entender un poco el contexto en el cual se da la situación. Nosotros sabemos que posterior al ministerio de Jesús, allá por aproximadamente en el año 70, todo lo que fue la nación de Israel, todo lo que fue Israel en su momento, que en realidad en el tiempo de Jesús, ¿verdad? No estaba administrada prácticamente por los hebreos, sino que estaba siendo administrada completamente por el Imperio Romano. Y entonces en el año 70 aproximadamente, ¿qué ocurre? Que el imperio romano, por supuesto, desbarató completo Jerusalén, destruyó por completo, mis amados, todo lo que era la tierra santa, hermano, y comenzó una diáspora, hermano, una expulsión, hermano, del pueblo de Israel de sus tierras. Y nosotros conocemos abundante la historia en eso y no vamos a hacer énfasis en eso, sino que lo estoy mostrando, hermano, para que nosotros vamos en contexto y nos demos cuenta que, hermanos, pasaron miles de años y, hermanos, como tenemos acá en el mapa, como se lo estamos mostrando a usted, no fue sino hasta aproximadamente en 1917, hermanos, que comenzaron los indicios o las ideas, hermanos, de algunos imperios, como por ejemplo el Imperio Británico, de poder darle la oportunidad a la nación de Israel de poder volver a ser nación. Y como si usted se da cuenta ahí en el mapa que le estamos mostrando ahora, todo lo que es naranja era Palestina, ¿ya? Y vamos a abundar un poco más adelante de dónde viene el término Palestina. Eso vamos a estar dando detalles un poco más adelante, pero quiero que vea este mapa y para que entendamos en el contexto que hoy estamos metidos. ¿Ya? Entonces allá por el 1917 aproximadamente todo el territorio pertenecía a lo que era Palestina, que son árabes propiamente tal, y pequeñas colonias, pequeños sectores solamente, hermanos, después de la Segunda Guerra Mundial en 1946, hermanos, comenzó a colonizarse, comenzaron los hebreos, ¿verdad? Comenzaron a llegar a esta tierra después de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes, por supuesto, al holocausto. Se entiende que son 6 millones de judíos que mató, ¿verdad? Hitler, lo que está datado, lo que está documentado. Imagínense cuántos más murieron. Esos son datos que a lo mejor nunca se van a revelar a través de los medios. Pero, hermano, el punto es que comenzó a colonizarse, hermano, con judíos la tierra de Palestina. Le vamos a titular como Palestina, pero a mí no me gusta el nombre que nosotros los cristianos le tildemos de
Palestina, esto, los detalles los voy a dar más adelante porque, hermano, pero comenzó a colonizarse de judíos y entonces, hermano, aproximadamente allá por el 1947, ¿verdad? La Organización de las Naciones Unidas da la oportunidad para que la nación, para que los hebreos en este caso que estaban llegando a su tierra ancestral de miles de años atrás, tierra que había sido prometida, ¿cierto? A Abraham, tierra que había sido prometida a Isaac y a Jacob. Entonces no es sino hasta el 14 de mayo de 1948 que Israel es constituido como nación en este lugar. Y eso, por supuesto, despertó hasta el día de hoy, hermano, el celo y, hermano, el deseo del mundo árabe, que son los palestinos, porque los palestinos son, ¿verdad?, árabes, y entonces ellos sienten un vivo celo y ellos sienten, como lo vimos en la lección anterior del Salmo 83, ellos sienten el hecho de que ellos son los propietarios de esta tierra, porque ellos también son descendientes, por supuesto, de descendientes de Abraham, como lo vimos en la primera lección, y entonces comienzan una guerra confrontacional sin precedentes en contra de el mundo hebreo. Y bueno, uno de los primeros detalles que ocurren en 1948 cuando Israel es proclamado nación, entonces ¿qué ocurre? Que antes de 24 horas de ese gran evento, lo que ocurre es que 5 naciones árabes intentan destruir a los 650.000 judíos que habían llegado aproximadamente a la tierra de Israel. Y desde ahí en adelante, mis amados, comienza un peregrinaje sin precedente, comienza un largo camino, una larga trayectoria del pueblo de Israel para tratar de sobrevivir en medio de tanta adversidad. En medio de tanto levantamiento, en medio de tanto, hermano, disgusto por este mundo, ¿verdad?, árabe, de tratar de erradicar la nación de Israel. Y bueno, el tiempo ha avanzado, ¿verdad? El tiempo ha avanzado y han pasado un poco más de 70 años y, hermano, ya tenemos una nación que es poderosísima en un ranking que hacen, ¿verdad?, estadísticas muy serias en el mundo, hermano, que se dedican a todo lo que tiene que ver la investigación de lo que es el desarrollo de los países, lo que es armamentístico y el desarrollo en general. Hermanos, hicieron hace algunos años atrás un examen, un análisis a 150 países. Y dentro de los países más poderosos, la nación de Israel se encuentra en el número 18. Israel es líder en tecnología, eso nosotros lo sabemos, líder en ciencia, líder, hermano, en un sinfín de, hermanos, de elementos que están influenciando a la sociedad cada día. Y también, por supuesto, la nación de Israel es líder en vanguardia y líder en todo lo que tiene que ver el desarrollo científico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo estamos acá? Y actualmente, por supuesto, después de muchas guerras, de muchas adversidades a la cual la nación de Israel ha tenido que someterse, hermanos, en la actualidad entonces tenemos la nación de Israel con 8,5, 9 millones de habitantes aproximadamente, enfrentando una situación sin precedente, hermano, que ha acaparado, ¿verdad?, los medios mundiales, hermano. Nosotros sabemos que, hermanos, a partir, hermanos, del día, hermano, sábado pasado, en la nación de Israel, aproximadamente a las 6 de la mañana, hora en Israel, 6:30 de la mañana en hora de Israel, hermano, fue atacado la nación de Israel por un grupo, ¿verdad?, que vamos a estar dando detalles más adelante, y también hay detalles técnicos sobre esto en la primera lección, hermano, llamado Hamas. Y ellos atacaron, hermano, de una manera despiadada, sin precedente, la nación de Israel, y van, hermano, prácticamente ya algunos días, 7 días, hermano, de gran confrontación, donde se entiende que en cualquier momento, hermano, Israel va a invadir vía terrestre, hermano, la Gaza, hermano, y, hermano, ya los muertos, según vamos viendo en la televisión, se van contando por miles, no solamente en lo que es Israel, sino también las consecuencias, hermano, que ha tenido
que ha tenido Gaza, hermano, por causa de esta clase de bestias, hermanos, de hombres, hermano, que lo único que quieren, hermano, es establecer, hermano, o prácticamente, ¿por qué no decirlo abiertamente? Quieren erradicar todo lo que es el mundo hebreo, porque hay que hacer una distinción, y el corazón de Israel también tiene esa distinción. Una cosa es el mundo árabe o el mundo palestino, que en su mayoría, por supuesto, ellos quieren tener un estado libre, hermano, de cualquier tipo de opresión, e Israel también ha trabajado mucho en esto, pero otra cosa es, hermano, que por medio de atentados y por medio de un sinfín de elementos, hermanos, que no tienen cabida en la mente normal de una persona, este tipo de gente, hermano, está tratando de desestabilizar la zona. Así que eso es muy importante que lo podamos entender. Bien, vamos a seguir avanzando entonces y vamos a analizar un poco esto, que es muy importante y ya va a estar saliendo en su pantalla. ¿De dónde encontramos entonces el nombre Palestina? ¿Cómo logramos nosotros entender este concepto, verdad? ¿Cómo llega a nuestro dialecto? Inclusive se han escrito muchas alabanzas o tierra de Palestina, etcétera. Pero ¿de dónde viene esta terminología? Para que tengamos la génesis correcta de dónde viene este término Palestina. Bien, la región, ¿verdad? Podríamos decir antiguamente de la tierra de Canaán, recibió diversos nombres sobre la antigüedad, ¿verdad? Los egipcios le llamaron Canaán, los hebreos Israel, los romanos, hermanos, se dividieron en tetrarcas, entre los que estuvieron Galilea, Judea, nombres preexistentes para esa zona en la lengua y tradición hebrea, para luego darle el nombre de Palestina aproximadamente en el siglo II después de Cristo, aproximadamente, hermanos, allá por el año 135, hermanos, cuando el emperador Adriano aunó, ¿cierto?, la provincia de Judea con la de Galilea, es decir, la unió para crear una nueva provincia denominada Siria-Palestina. Mire qué interesante es esto. Por su parte, los cruzados también la denominaron Tierra Santa. Por lo tanto, podríamos decir que en el tiempo actual, la palabra Palestina, ¿verdad?, fue colocada entonces, según lo que estamos entendiendo, por el emperador romano Adriano en el año 135 aproximadamente. Pero ¿hasta dónde hermano, se remonta esto? Porque este hombre, aunque era por supuesto impío, ¿de dónde sacó este nombre? Pues bien, el nombre se remonta a muchos años atrás. El término Palestina tiene su origen en el pueblo filisteo, porque en realidad el término Palestina quiere decir tierra de filisteos, que se asentó, ¿cierto? Los filisteos se asentaron en la zona, ¿verdad?, en el siglo VII antes de Cristo, y el que los judíos aludían como Plestin. Los acadios le llamaron Palastu y los griegos Palusata. Sin embargo, el pueblo palestino había dejado de existir, o los filisteos, en el siglo VI a.C., cuando la Federación Filistea perdió su autonomía tras la conquista de Asiria en el año 722 aproximadamente. Mire cómo se remonta la historia. Entonces, el término palestino, hermano, es un término antiguo que se remonta aproximadamente en el siglo VII, 700 años antes de Cristo, hermano, pero que también fue, hermano, los hermanos, los filisteos, hermano, que donde viene la palabra, que la palabra Palestina quiere decir tierra de filisteo. Entonces, en el 722 aproximadamente, hermano, antes de Cristo, fueron destruidos esas sociedades de filisteos, y luego entonces fue el emperador Adriano que despierta eso en el 135 después de Cristo y coloca a toda esa tierra, le coloca tierra de Palestina.
Mire los datos que le estamos entregando. El nombre de Palestina fue una nueva denominación utilizada por los romanos para borrar ¿qué? Mira la intención, escuche esto, por eso que aquí hay mucha profundidad y por eso que nosotros tenemos que ir a la Génesis, tenemos que hacer exégesis, hermano, de todas estas palabras que están o que se les atribuye en Medio Oriente, hermano, a las tierras para entender realmente de qué es que estamos hablando. Entonces el nombre de Palestina fue instituido, fue colocado, hermanos, por Roma prácticamente ¿para qué? Aquí está el tema donde yo quiero que usted entienda muy bien. Para borrar el nombre de Israel. Aquí quiero hacer un punto. Y quiero que me preste mucha atención a lo que voy a mencionar a continuación. ¿Qué sucede? Se hace este cambio porque por algo el Imperio Romano aproximadamente en el año 70 acabó con Jerusalén. Porque Roma quería destruir la memoria de los hebreos. Entonces se les ocurre la idea de volver a colocar este nombre nuevamente. ¿Para qué? Para borrar al pueblo hebreo. Y no se le ocurre ningún otro nombre mejor que colocarle tierra de filisteos o Palestina. ¿Para qué? Para que la memoria de los árabes quedara plasmada en ese lugar. No sé si eso le está diciendo algo a usted. Pero por supuesto, una persona que estudia, una persona que, hermano, entiende este tipo de cosas y le encanta estudiar, se va a dar cuenta, por ejemplo, se va a dar cuenta de que aquí hay algo que se está tejiendo, sin lugar a dudas, hay algo que se está gestando. Y por supuesto que es así y vamos a abundar con mucho detalle. Por eso estos estudios, hermanos, son muy técnicos, son muy importantes que los podamos entender nosotros. Seguimos entonces, mire qué ocurre. Es Roma entonces el que toma la determinación de borrar el nombre de Israel. ¿Cómo lo hace? ¿Como parte de qué? Como parte de represión. Para que en la memoria de Roma no exista más el nombre de Israel. Este es el motivo entonces que la tradición posterior habló de la expulsión de los judíos de Palestina. El nuevo nombre de la provincia, así como el de Jerusalén, que fue nombrada Aelia Capitolina, tuvo como fin completar la disociación del pueblo judío con Judea. O sea, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como protestantes, entonces no tendríamos que utilizar esta terminología, hermano, para referirnos en todo lo que es el abanico de la tierra de Israel. Ahora, ¿cómo nosotros logramos orientarnos en esto? Yo le voy a estar mostrando más adelante cómo nosotros tenemos que conducirnos, cómo tenemos que dirigirnos, hermano, para mencionar este tipo de temática. Pero mire, es donde estamos abundando ahora, que es muy importante que podamos ir avanzando. Bien, lo que vamos a ver a continuación, entonces, lo vimos también en la primera lección del Salmo 83, y es el plano, ¿verdad?, con los actuales pueblos o nombres de aquellos que están actualmente en la tierra de Israel y lo que fueron en su tiempo, en el tiempo donde se escribió la narrativa bíblica. Y no vamos a estar dando detalles de uno por uno, ¿cierto?, de estos pueblos, porque no va al tema. Tenemos que analizar y tenemos que avanzar con lo que es la temática del Salmo 83 para concluir hoy esta lección, esta segunda parte de esta lección. Pero vamos a nosotros a trabajar específicamente lo que está ocurriendo hoy en Israel, particularmente lo que ocurre en la Franja de Gaza, lo que ocurre en el Franco Norte, en el norte de Israel, en el sur del Líbano, donde actualmente radica un grupo
catalogado, denominado por Occidente como grupo terrorista llamado Hezbollah. Y entonces vamos a ir trabajando con mucho cuidado esto, porque se tiene que entender de una manera muy técnica y muy detallada, hermano. Pero es importante que nosotros podamos entender también cómo logramos llegar al tiempo donde la nación o el pueblo de Israel va a lograr una supremacía, va a lograr la nación de Israel salir en victoria de todo este tipo de confrontaciones que la nación de Israel ha tenido que enfrentar durante sus 70 y tantos años de historia. Bien, tenemos una panorámica ahora, porque nos vamos a concentrar, vamos a venir ahora ya al tiempo actual. Ya hemos hecho mucha historia en la primera parte y en esta segunda también hasta ahora. Y vamos a concentrarnos entonces muy detallada y técnicamente en lo que ahora estamos viendo. Ahí tenemos nosotros, ya usted tiene en su pantalla, a la nación de Israel actualmente en color azul, ¿ya? En color azul. Luego tenemos, ¿verdad?, la pequeña parte acá de Gaza, que Gaza es un sector muy, muy pequeño en realidad, de aproximadamente 10 a 11 metros de ancho por 50 metros de largo, por 50 kilómetros de largo, quiero decir 50 kilómetros de largo por, hermanos, 10 a 11 kilómetros de ancho. En esta localidad entonces viven alrededor de 2.300.000 palestinos, que son árabes, que no se olvide usted de eso. Y acá tenemos nosotros a Cisjordania, que es también pueblo palestino, administrado por supuesto por lo que es la OLP o la Organización para la Liberación Palestina. Ahora, todas estas tierras, por supuesto, es de palestinos, o sea, de árabes palestinos, pero el problema que se gesta acá es que acá hay dos grupos radicales del Islam, ¿verdad?, que no entienden por la razón, sino más bien por la fuerza de querer erradicar, de querer sacar, ¿verdad?, a los hebreos de la tierra, expulsarlos de ese lugar y de esa manera ellos tomar el control absoluto de lo que es principalmente para ellos Jerusalén. Ahora, tenemos acá en la Franja de Gaza dos grupos, ¿cierto? Dos grupos, Hamas, ¿cierto?, y Hezbollah, ¿cierto?, que está en el norte de Israel, y ellos, hermanos, son los que están causando actualmente una desestabilización, ¿cierto?, en lo que es la nación, en lo que es el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que estos grupos, hermano, lo que ellos hacen, hermano, es que Israel, hermano, o lo que ellos piensan, lo que ellos quieren hacer, es que la nación de Israel, hermanos, tenga que desaparecer, por supuesto, de el mapa, como se dice vulgarmente. Y entonces, hermano, vamos a ir ahora nosotros a analizar la profecía bíblica, hermano, en relación a estos pueblos, porque ¿qué es que las Sagradas Escrituras nos señala, nos sostiene, nos indica que va a ocurrir? Y eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo entonces desde una óptica bíblica, hermano, en torno a, hermanos, lo que las Sagradas Escrituras nos está diciendo. Vamos a leer algunos textos muy trascendentales para ir adentrándonos en el futuro de estos grupos, hermanos, hermanos radicales, hermanos antisemitas, antijudíos, antihebreos, mis amados hermanos, y que lo que la Sagrada Escritura nos dice, nos vaticina de lo que ocurrirá entonces para ellos en el tiempo postrero. Hay que entender una cosa, hay que entender primero acá, hermano, que muchas de las profecías que están en relación a todos estos pueblos, ¿verdad?, regionales, cercanos a Israel, hermano, han sido
han sido presa también de juicio del Dios Todopoderoso, y Dios ha traído juicio de estas naciones. Inclusive si usted, por ejemplo, hace un análisis de lo que es el libro de Isaías, se va a dar cuenta que, hermano, Isaías dedica capítulos completos a lo que es el juicio de todas las naciones, hermano, que son vecinas de la nación de Israel. Llámese los de Amón, ¿cierto? Bueno, como hemos mostrado anteriormente, ¿cierto? La gráfica. Todos estos pueblos que usted está viendo ahora, ¿verdad? En su pantalla. Todos estos pueblos, mis amados hermanos, tienen sentencia de parte del Dios Todopoderoso, hermano, de juicio en el Antiguo Testamento. Ahora, muchas de esas profecías, por supuesto, se han cumplido, y hay profecías que es muy importante que usted lo pueda entender, que también tienen un doble cumplimiento en el tiempo escatológico, en el tiempo futuro, y que por eso es muy importante que lo podamos ver, porque en este tiempo ya nosotros estamos comenzando a ver cómo el Dios Todopoderoso tiene que, hermano, tiene que cumplir la palabra descrita de las profecías para este tiempo, el tiempo postrer, el tiempo final que nosotros estamos viendo. Ahora, es importante que nosotros podamos entender lo siguiente. Hay profecías que se han cumplido. Hay profecías que están en proceso de cumplimiento. Y hay profecías que se cumplirán en el tiempo postrer. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Sé que me entiende. Y eso es importante que se pueda mirar, porque al final de todo, mis amados hermanos, será Israel el que por mano poderosa logre la supremacía por todos estos pueblos regionales que por miles de años lo único que han querido hacer es borrar la nación de Israel del mapa. Por eso estamos hablando de supremacía de Israel. ¿Qué es lo que es supremacía? Significa que está por sobre las demás naciones. Aquí hay cosas que tenemos que entender bien claras, y se las voy a aclarar con mucho detalle. Número uno, anote allí. Número uno, el Dios de Israel no es cualquier Dios. Nosotros conocemos la historia. La gente que estudiamos las Sagradas Escrituras, yo sé que usted me va a corroborar en esto, sabemos que Dios, el Dios Todopoderoso, ha sido el librador de Israel durante muchos años. Ahora, según el mapa que estamos viendo en pantalla, los nombres a lo mejor de algunas ciudades, por ejemplo, han cambiado, pero la tierra es la misma, y los moradores a lo mejor etniológicamente han ido cambiando, pero el espíritu es el mismo, antisemita, anti-Dios, etcétera. Por ejemplo, vemos antiguamente, ¿verdad?, el primer imperio que quiso erradicar a la nación de Israel está en el sur de Israel, según el mapa que estamos mirando ahí, Egipto, ¿verdad? Tenemos el segundo imperio que quiso erradicar al pueblo hebreo, que fueron los asirios. Tenemos Asiria en el momento aquí, mire, lo tenemos ahí mismo. Luego vinieron los babilónicos. Usted dice, ¿pero dónde aparece el nombre babilónico? Claro, ahora los babilónicos no están los caldeos, pero está Irak, que es Babilonia. Y en su tiempo, e inclusive hasta los iraquíes se unieron para erradicar a los hebreos de su tierra. Luego después vinieron los persas, los medios y los persas. Acá tenemos a Irán que es Persia, que es medio persa. Luego vino Alejandro el Magno, ¿cierto?, que también quiso, con el imperio griego, devastar la tierra de Israel. Y luego vino el imperio romano,
que por supuesto fue, hermanos, la bestia más sangrienta, hermano, de hecho descrita por el profeta Daniel, también descrita por Juan, hermano, en Apocalipsis. Una bestia sin precedentes que quiso borrar la nación de Israel del mapa. Y como decíamos anteriormente, quiso borrar el nombre de Israel. Quiso borrarlo. ¿Por qué lo quiso hacer? Es que es un espíritu antisemita. Es un espíritu que ha trascendido la historia. Y quisieron borrar, cambiando el nombre, ¿verdad? Trayendo un nombre que ya había desaparecido. Como forma de borrarlo, entonces volvieron a colocarle en el 135, este emperador romano, nuevamente tierra de Palestina, para erradicar el nombre o cualquier génesis que mostrara evidencia de que los hebreos estuvieron en ese lugar. ¿Y la actualidad será diferente? No. La historia, escuche, la historia hace la profecía, ¿sabía usted? Todo lo que es escatología y todo lo que ha de venir en el futuro está basado, inclusive cuando uno estudia escatología, le enseñan esto, que todo está en la historia. Por lo tanto, un buen estudioso de escatología tiene que conocer la historia. Porque la historia, escucha lo que voy a decir, la historia te dará todo el contexto panorámico de lo que ha de ocurrir, del desarrollo que tendrá lo que están viendo tus ojos. Mira qué interesante lo que estamos hablando. Y entonces vamos a ver cómo esta nación ha logrado supremacía en la historia. Número 1, porque tiene un Dios que sus vecinos no sirven al mismo Dios. Y número 2, la nación de Israel tiene aliados muy importantes y muy decisivos en este tiempo. ¿Sabe usted por qué nosotros días atrás y justo ahora, como se programó todo entre Israel y Estados Unidos, llegó ahí al Mediterráneo, que se alcanza a ver en el plano que usted está viendo, el transbordador o el edificio flotante más grande que se puede ver en la Tierra, el transbordador, ¿verdad?, que tiene la capacidad de llevar aviones, es un edificio, un centro de inteligencia sin precedentes, con una flota de destructores, están parados ahí en el Mediterráneo frente a Israel. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso tiene un nombre técnico. Eso se llama disuasión. Eso es inteligencia. Solamente esa embarcación, ese tremendo aparataje está ahí para decirle a los enemigos de Israel: tenga cuidado. E inclusive el mismo secretario de Estado, el señor Anthony Blinken, estuvo en Israel. Y esto es público. Y él lo dijo: mientras Israel exista, Estados Unidos estará al lado de él. La pregunta es: ¿cómo cree usted que
le vino este mensajito a los enemigos de Israel. Hoy día, el principal enemigo de Israel se llama Irán. Para que usted sepa, Irán. Irán es quien financia estos grupos radicales en el Islam. Grupos radicales como los que operan allí, ¿cierto?, en la Franja de Gaza, la Yihad Islámica y Hezbollah. Y en el norte, la Yihad Islámica y Hamas en Gaza. Y en el norte, en el sur del Líbano y norte de Israel, Hezbollah. Vamos a ir dando detalles muy importantes a medida que vamos avanzando. Ahora, ¿cuál es el futuro de estas naciones o de estos pueblos propiamente tal, antisemitas? Lo vamos a ir mirando a continuación. Mire qué interesante lo que estamos viendo. En segundo lugar, Siria en la profecía bíblica. Vamos mirando con mucho cuidado. Jeremías capítulo 49, versículo 23 al 27, dice la Biblia. Acerca de Damasco, se confundieron Amad y Arfad, porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo. No pueden sosegarse. Mira qué interesante lo que estamos viendo. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron, como de mujer que está en parto. Como dejaron a la ciudad tan asolada, alabada, la ciudad de mi gozo. Mira qué interesante. El Señor se está quejando acá. Está diciendo que Damasco, haciendo alusión al imperio asirio, haciendo alusión a la actual Siria, dejó desolada a la ciudad de su gozo, dice. Versículo 26. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. ¿Ve lo que está diciendo? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá la casa de Ben-Hadad. ¿Quién es Ben-Hadad? Un rey del imperio asirio que existió aproximadamente en el siglo, séptimo, antes de Cristo. Opresor de Israel, del reino del norte. Entonces hay una sentencia sin precedente. Los eruditos bíblicos sostienen que esta profecía, o parte de esta, o parcialmente esta profecía, pudo haberse cumplido con el derrocamiento del imperio asirio por el imperio babilónico. Pero hay detalles técnicos, dicen los eruditos bíblicos, que están guardados para un futuro cumplimiento. Entonces, debería ser una profecía con doble cumplimiento. Ahora la pregunta es, ¿será en este tiempo también Siria aliado de Israel? No. ¿Y cuál es lo que ocurre hoy? Lo que ocurre hoy, escúcheme con mucha atención, es que esta Siria es cómplice de Irán. Irán es el peor enemigo de este tiempo que tiene la nación de Israel.
¿Y qué ocurre? Irán transporta convoys vía terrestre. Irán cruza Irak e Irán cruza Siria bajo el consentimiento iraquí, bajo el consentimiento sirio, para traer armamento de guerra, para entregarlo a Hezbollah en el norte de Israel, sur del Líbano, pero también para contrabandear armamento de guerra hacia la franja de Gaza. Óigame, si este tema que estamos compartiendo en esta hora lo escuchara algún palestino, como nos dijo el presidente de El Salvador, el señor Nayib Bukele, él tiene origen palestino. Y eso se entiende. Todos tienen derecho a vivir. El problema no es el pueblo palestino, que en su mayoría estoy seguro que quiere vivir. El problema es los grupos radicales islámicos que no entienden si no es por medio de la fuerza. Por eso que Israel también tiene que usar la fuerza. Entonces, estos días atrás pudimos ver en las noticias que Israel también bombardeó en Siria, y siempre lo ha hecho en realidad. ¿Pero por qué lo hace? Porque tiene que contrarrestar y no permitir, escucha esto, no permitir que los cargamentos lleguen al sur del Líbano, pues, hermano. Porque si no, hermanos, tiene que cortar la línea de llegada, hermano, para que de alguna manera, hermano, verdad, pueda no tener un ataque continuo, qué sé yo, para que no se alimenten. Aunque inclusive los expertos están diciendo que actualmente, escuche lo que estoy diciendo, actualmente, estamos hablando de la actualidad, actualmente hay de 100.000 a 150.000 misiles, muchos de ellos de alta precisión, apuntando del sur del Líbano a cargo de Hezbollah hacia todo Israel. Según dicen los técnicos, los capos en esto, que Hezbollah es 6 a 7 veces más poderoso que Hamás, y que está esperando, no sé qué estará esperando, a lo mejor no sabemos cuándo pueda atacar Israel. Ha tenido ya guerras Hezbollah contra Israel, pero tenemos que orar mucho por la nación de Israel. Orar también por toda víctima inocente, porque esto está caliente. Esto podría desencadenar en los próximos días, aún agravarse aún más la situación que nosotros estamos viendo. Bien, pues vamos a avanzar entonces lo que estamos dando, lo que estamos trabajando, ¿verdad? En esta apasionante temática de la segunda lección del Salmo 83, la supremacía de Israel. Bien, Jeremías también nos da mucho énfasis con el futuro de Damasco, en lo que es allá en Jeremías 49, ¿sí? Pero en el versículo 1 al 6, ¿ya? Jeremías capítulo 49, versículos 1 al 6. ¿Qué es lo que dice allí las Sagradas Escrituras? Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Mira qué interesante. Y el versículo 3 dice:
y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que queda de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. O sea, ¿qué significa entonces? Que hay una sentencia declarada en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, para esta nación, que por supuesto también es cómplice de todo lo que es los movimientos antisemitas, anti-Israel y anti hermanos hebreos, podríamos decir también. Bueno, usted puede ir revisando los textos con más detalle también. Pero ¿qué hay de las otras naciones o de los otros pueblos en la región? O estos grupos, por ejemplo, Hamas, que está en la Franja de Gaza, Hezbollah, que está en Líbano. En tercer lugar, escuche con atención, en tercer lugar, Gaza, Tiro y Sidón en la profecía bíblica. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Zacarías 9:1 al 6. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco. Aquí es más fuerte, porque Zacarías ve lo que ha de acontecer. Y aquí van a aparecer, número 1, Damasco nuevamente. Luego también va a aparecer Tiro y Sidón. Y por supuesto va a aparecer Gaza. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac, sobre Damasco. Mira lo que dice. Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, escucha lo que está diciendo. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá. Ciudades que hoy están siendo bombardeadas por Gaza, o sea, por Hamas, por estos grupos radicales islámicos. Mira, es una ciudad actual de Israel, Ascalón. Verá Ascalón y temerá. Gaza también, dice, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza. Mira qué interesante. Y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de ¿qué? A la soberbia de los filisteos. Mire qué interesante lo que estamos viendo. Mire cómo estamos avanzando en esto, ¿eh? Las profecías bíblicas son de una manera sin precedentes. El tiempo que estamos viviendo, escúcheme con mucho cuidado, es un tiempo donde nosotros vamos a comenzar a ver estas profecías cumplirse de tal manera que usted no se lo imagina. ¿Y cuál es la responsabilidad de nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo mismo lo dijo.
cuando comiencen a suceder todas estas cosas, tenemos que estar, ¿qué? Tenemos que estar apercibidos, porque el tiempo de nuestra redención está cerca. Mira qué interesante lo que estamos viendo. Y qué interesante se pone conforme estamos dando. Porque hace una semana atrás se despertó un demonio sin precedentes que fue capaz de tomar la mente de este grupo de terroristas, de bestias, podríamos decir, y adentrarse en contra de un Estado libre y soberano. Aquí podemos ver la frontera de Israel desde el sur de Israel, norte de Egipto, el extremo sur de Gaza y el extremo norte de Gaza, un territorio de 10-11 metros de ancho, kilómetros, perdón, 10 a 11 kilómetros de ancho por 50, 51, 52 kilómetros de largo. Actualmente en esa población viven casi 2,5 millones de árabes. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a repetir. El problema, ya, si son árabes, ¿por qué no hay otros países como Arabia Saudita, Irán, Siria, Jordania, Egipto, que le pueden dar tierra? No, el tema es allí. Pero ya, si Israel también quiere que ellos vivan, pero el problema es que ellos tampoco pueden vivir tranquilos. Porque hay grupos como Yihad Islámica, como Hamas, que quieren erradicar por la fuerza al Estado de Israel. ¿Y qué ocurre? Ya a esta altura pasó el tiempo. Israel tiene 300,000 a 400,000 soldados rodeando toda esta frontera. Ya pasó el tiempo, pasaron más de 24 horas, ya van más de 30 horas, en que en cualquier momento, si no para esta hora que estamos dando este estudio, cuando en Chile son aproximadamente las 23:30, donde en Israel en este momento son las 5:30 de la mañana, 6 horas más adelante, probablemente Israel ya entró en el franco norte de Gaza para invadir, para barrer con los grupos terroristas Yihad Islámica y Hamas, y poder de una a otra, deshacer este grupo criminal, bestia, animal, que mató niños, violó mujeres. Veía, hermano, me documentaba. Yo ahora pude haberles entregado mucho material acá, de imágenes, de video, pero no lo puedo hacer, hermano, por lo sensible que son las imágenes, y también, hermano, por los derechos que tienen, hermano, las grandes cadenas de televisión. Hermano, si muestro un video podría ser censurado, hasta inclusive también cerrarme mi cuenta de medios de YouTube y Facebook. Pero usted entiende y usted puede ver también.
estamos viviendo un tiempo muy difícil. Oremos por Israel y también oremos por los palestinos, ¿verdad? Inocentes, que son carne de cañón de estas bestias salvajes. Mire qué interesante. Mire qué interesante lo que estamos viendo. Le voy a mostrar más. Es interesante todo lo que estamos viendo, porque nos ayuda a entender desde una óptica bíblica nosotros. Podíamos ver y quedar nosotros acá en Occidente perplejos, cómo estaban en una fiesta israelíes, de una fiesta baálica, por supuesto, de idolatría, bailando todos felices, cuando veían los paracaídas como caían, hermano, en ese lugar, y comenzaban a disparar como bestias salvajes a diestra y a siniestra, sin precedentes. Cuando entraron también por la parte norte, invadieron a Israel, invadieron, mataron gente en los kibbutz, que son pueblitos pequeñitos de agrícolas, hermano, que viven cerca de la frontera con Gaza, y mataron miles de gente, mataron cientos de niños inocentes que nada tenían que ver. ¿Qué es eso, Dios mío? Mire qué interesante lo que estamos viendo. Es muy interesante lo que estamos viendo. Y acá tenemos otro tema más, que es la otra parte, por supuesto, de los palestinos, que es Cisjordania. ¿Correcto? Cisjordania, donde estamos viendo levantamientos sin precedentes de palestinos. Porque esta zona es una zona muy caliente, es una zona muy decidora, donde inclusive hasta los mismos palestinos se contradicen ellos mismos. Tenemos palestinos en Cisjordania y tenemos palestinos acá en la Franja de Gaza. Acá en Cisjordania son liderados por la OLP, o la Organización para la Liberación Palestina, cuyo presidente, ¿verdad?, es Mahmoud Abbas, cuya organización en el año 2006-2007, cuando Hamás como partido político ganó en Gaza, expulsó a la OLP de este lugar. La expulsaron. Ni ellos entienden. Es que son como la muñeca fea, que ni vive ni deja vivir. ¿Sí o no? Pero ¿qué ocurre acá? Ocurre algo muy interesante. Y que es que se dice que la inteligencia egipcia, que tiene, que es, podríamos decir, aliada estratégica con Israel, le brindó información al Mossad, al servicio de inteligencia israelí, de que había movimientos inusuales en Gaza. Escuche lo que estoy diciendo. Movimientos inusuales. Pero según se dice que la inteligencia israelí subestimó y solamente se enfocó en los disturbios y levantamientos que habían en Cisjordania, y no vieron venir
este levantamiento sin precedentes. Lo que yo quiero que usted entienda acá, para ir dejando estas cosas claras, es que los próximos días van a ser muy decidores, muy importantes para la nación de Israel. ¿Por qué le digo esto? Porque Israel podría ser invadido también por el extremo norte, por Hezbolá. Desconozco qué es lo que ellos están esperando para poder lanzar una ofensiva en contra de Israel, pero es muy probable que los próximos días ellos lo hagan. No lo sé. No lo sé. Solamente sé que el Dios de Israel ha de pelear por su pueblo. Israel no tiene ningún aliado más importante que el mundo cristiano en lo que es la motivación y en lo que es la fortaleza que ellos necesitan. Vamos a seguir avanzando. Número 4, está profetizado esto, que es la restauración regional de Israel. Israel será restaurado. Es más, le voy a decir que las batallas que Israel va a tener que está enfrentando por estos días, van a permitir que Israel pueda salir más fortalecido. Porque Israel está ahí para no ser destruido. Número 1, porque tiene el Dios Todopoderoso. Y a través de eso tiene que venir a cumplimiento el plan profético y escatológico. Por eso Israel no puede ser destruido. Y número 2, porque Israel también tiene buenos socios. Y como hay quienes en Medio Oriente no entienden por la razón, sino por la fuerza, entonces lamentablemente Israel tiene que mostrar por la fuerza que la nación de Israel tiene supremacía en Medio Oriente. Escuche esto. La nación de Israel tiene supremacía en Medio Oriente. Número 1, por el Dios Todopoderoso a quien la nación de Israel sirve, pero también por los aliados que están jugando un papel muy importante disuasivo a favor de Israel y en contra de aquellos que quieren la exterminación del Estado cuyos orígenes son planes eternos del soberano de todo el universo. Bien. 4, la restauración regional de Israel, Oseas capítulo 1, versículos 7 al 11, dice: Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvos por Jehová su Dios, y los salvaré por Jehová su Dios. Mire, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Damas y caballeros, alegrémonos, porque Israel está ahí y prevalecerá frente a sus enemigos.
Pero aún hay más. Mira lo que la Sagrada Escritura dice, Abdías capítulo 1, versículo 17 en adelante. Dice las Sagradas Escrituras allí: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, escuche esto, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Oh, sí, eso es muy importante que se pueda entender desde una óptica escatológica. Escuche, la casa de Esaú será estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev, es decir, de la parte sur de Israel, del desierto del Negev, poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será, ¿de quién será? Será de Jehová. Mira qué interesante es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, la nación de Israel, déjeme decirle a usted, prevalecerá frente a todos sus enemigos. La supremacía de Israel ha de cumplirse, porque no se dormirá el que guarda a Israel. Esta es la segunda lección del Salmo 83. Un minuto, una pausa y volvemos.